Latinoamérica, conformado por 45 países. Gran parte de los que se encuentran en la comodidad de su casa viendo este video son de este lado del mundo, un lugar bonito lleno de corrupción y sangre. Algo que muchos tenemos en común es que queremos huir de estas tierras en donde siempre se corta la luz y donde hay balaceras todo el tiempo. Hice este iceberg con fines de entretenimiento, compuesto por memes, hechos o teorías conspirativas, es por eso último que les pido que tomen la información de algunos puntos con pinzas. Sabiendo esto, comencemos con el primer nivel. Nivel 1. Ya deberían conocer a Adolf Hitler, el alemán que desató una guerra e hizo cosas imperdonables, como causar un genocidio y marcar para siempre la historia de su país. Oficialmente se cuenta que él se suicidó luego de haber perdido la guerra, pero hay muchos que afirman que en realidad Hitler se escapó a la Patagonia, Argentina, para tener una vida en la que pase desapercibido y morir en el anonimato, llegando a Sudamérica desde un submarino alemán. Afirman esta teoría debido a las múltiples personas que han mencionado haber visto a Hitler o a hombres parecidos físicamente a él, aparte de que supuestamente en 1983, Juan Domingo Perón le encomendó a Franklin Lucero una misión secreta que consistía en entregarle un maletín con documentos a Hitler. AFA son las siglas de Asociación del Fútbol Argentino, está encargado de organizar y regular las distintas selecciones nacionales del país. Es bastante común los casos de corrupción dentro del fútbol, lo más normal es que existan los partidos arreglados en donde hayan cantidades de dinero o conspiraciones para hacer que un equipo gane. La AFA no se salva de eso, el conductor del programa La Lupa de Castrilli anteriormente había expresado que siempre dudó de la honestidad e imparcialidad de los árbitros. Una figura bastante polémica es Julio Grondona, el expresidente de AFA, por razones como supuesto lavado en sus empresas y que su relación con el gobierno de Kirchner mejoró luego de que firmaran el contrato de fútbol para todos, un soborno para tener ventaja en el Mundial de 2022 o un video oculto en el que amenazaba de muerte a periodistas, etc. Recientemente salió la noticia de que se había comenzado una investigación sobre los contratos de Claudio Tapia por presentar bastantes irregularidades. Los Felipitos fueron un grupo secreto que reunía a los colombianos homosexuales en los años 40, en ese tiempo era muy mal visto incluso si le decías tus inclinaciones a tus amigos más íntimos. Ellos se identificaban entre ellos con contraseñas y se reunían en bares clandestinos donde se expresaban abiertamente, volviendo luego al mundo público como personas normales de aquella época. Luego se formó el primer movimiento LGBT, llamado Movimiento de Liberación Homosexual, uno de sus fundadores fue posteriormente asesinado por intolerancia. La Casa Matusita es una vivienda de 2 pisos ubicada en Lima, Perú. Se volvió popular debido a su supuesta actividad paranormal, la cual ocurre normalmente en el segundo piso, y han habido bastantes testimonios de gente afirmando lo mismo. Muchos escépticos argumentan que es por la ubicación de la casa lo que ha dado ese aura de misterio y suspenso. Se sabe que en la antigüedad estuvo en una zona de adoración religiosa en tiempos prehispánicos, y que en el 1800, fue construida lo que fue la cárcel principal, teniendo bastante variedad de prisioneros. Tuvo 2 orígenes paranormales populares, uno de ellos trata de un hombre japonés que terminó con la vida de su esposa con su amante y sus hijos para luego suicidarse. La segunda historia habla de un señor que maltrataba a sus sirvientes, y ellos como venganza le pusieron alucinógenos en un almuerzo para dejarlo con problemas mentales, pero por un error el jefe junto a sus invitados murieron y los empleados quedaron trastornados. Patio 29 fue una fosa en un cementerio chileno que fue principalmente usado en la dictadura militar de Pinochet para ocultar a las víctimas que misteriosamente desaparecieron. Se identificaron más de 100 cuerpos a pesar de que en esa época fueron aproximadamente 1000 desaparecidos. En el año 2006 se convirtió en un monumento nacional para conmemorar a esas personas, siendo también un símbolo para el movimiento de los derechos humanos. Alberto Nisman fue un abogado penalista argentino que murió hace 6 años, oficialmente dijeron que fue un suicidio, pero muchos afirman que en realidad fue asesinado por el gobierno kirchnerista.
Esto se dice porque anteriormente había denunciado a la presidenta de ese entonces, acusándola a ella y funcionarios de su gobierno de encubrir a los iraníes implicados en el atentado a la AMIA. Días después fue encontrado muerto en un baño por una bala en la cabeza antes de que pudiera explicar en qué se basaba su acusación. Hace varios meses muchos han centrado su atención en Colombia, ya que el gobierno había puesto una reforma en la que los impuestos se subirían para recaudar ingresos para el Estado, por lo que cosas como servicios públicos o funerarios o productos básicos aumentaron de precio. Luego de eso, muchos colombianos salieron a las calles a protestar, terminando lamentablemente con bastantes fallecimientos, aparte de que el gobierno ha estado censurando a la gente en las redes sociales. Ricardo Ponce es un conferencista que daba clases de autosanación, dando pláticas sobre cómo romper patrones mentales y obtener liberación emocional. Hace un par de meses fue acusado de crear una secta para así aprovecharse de las mujeres allí y abusar sexualmente de ellas. Días después acusaron a los funcionarios del gobierno de Quintana Roo de encubrirlo. A principios del 53 en Chile, se había realizado un show pirotécnico, el cual terminó en un fuerte incendio en la barraca Schulze, que provocó 2 explosiones que asesinó a 50 personas, la mayoría fueron bomberos, cientos de civiles fueron heridos. No hay mucha explicación para este punto, muchos de aquí lo dicen irónicamente, pero también están los que dicen eso en serio, o sea, la mayoría. El meme se originó debido a que América Latina tiene una peor economía y altas tasas de crímenes y pobreza a comparación de los países del primer mundo. Como dato extra, hace meses hubo una polémica que involucró a Dallas Review, porque hizo un video en el que desmentía esos puntos y argumentaba por qué Latinoamérica no es tan malo como lo pintan, provocando que muchos usuarios latinos fueran a tirarle odio o hacer video respuestas. El Hotel Tequendama es un hotel histórico ubicado en Bogotá, Colombia. Es conocido porque en los 80, Pablo Escobar organizaba fiestas allí, su familia había sido hospedada en ese hotel y fueron protegidos por el gobierno hasta que Escobar se entregue, luego lo capturaron, posteriormente fue atrapado por las autoridades en el 93, cuando hablaba con su familia por teléfono. Algo de lo que muchos han hecho memes, es sobre la mala situación económica que está sufriendo Venezuela hace años por su dictadura encabezada por el gobierno de Nicolás Maduro. Es normal que en ese país haya mucha más delincuencia, pobreza, desempleo, inflación, apagones o falta de productos básicos. Han habido bastantes testimonios de narcotraficantes y sicarios sobre el cartel de Jalisco Nueva Generación, la cual consistía en consumir carne humana pertenecientes a los cadáveres de sus víctimas. Esto se puede confirmar por un video popular en el que un miembro de la organización torturaba y le abría el pecho a un hombre para comenzar a comerse sus órganos. Los sicarios relataban cómo guardan los restos de sus víctimas para hacer platillos típicos mexicanos en vez de quemarlos o arrojarlos a fosas. Algo bastante común en Latinoamérica son los grupos de Facebook o de alguna otra red social en donde muchos jóvenes se reúnen para compartir memes. Anteriormente eran los grupos autistas como Seguidores de la Grasa o Legión Hulk, los cuales fueron bastante polémicos debido a las actividades que hacían sus miembros, algunas directamente pasando a la ilegalidad. Lo que está de moda ahora entre la chaviza son los grupos en donde se comparte shitpost. Son misteriosas líneas y figuras con diseños simples hasta el más completo situadas en un desierto de Perú, fueron trazadas hace miles de años por la cultura nazca, y los dibujos son figuras geométricas y representaciones de humanos, la naturaleza o animales. Aquí les estoy dejando imágenes. Los investigadores dicen que los pueblos antiguos habían trazado los diseños tomando como referencia cosas como animales a su alrededor o su cultura. Si ustedes son personas que pasan mucho tiempo en internet, estarán de acuerdo en que se popularizaron memes o términos que nunca tuvieron que llegar a Latinoamérica y que arruinaron toda una generación gracias a la sobreexplotación de estos hasta el cansancio y por el mal uso que se les da.
hasta el día de hoy sigue ocurriendo, desde los memes sobre odiar a tu esposa o suegra, hasta evolucionar a los memes que se compartían en grupos autistas o de shitpost. Nivel 2. Un tema tabú en la historia argentina, es el traslado organizado de los nazis al país luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando Perón se encontraba al mando. Anteriormente he mencionado la supuesta misión secreta que tenía con Hitler. La auténtica Odessa. La fuga hacia la Argentina de Perón es un libro escrito por Oki Goñi, aborda con detalle este tema. Perón tenía sus razones para recibirlos, como por ejemplo, el hecho de que compartía una ideología similar, sintiendo simpatía por el nazismo, fascismo y el ejército alemán. Aparte de que también quería que la Argentina se relacionara con la tecnología y ciencia alemana, aunque al final llegaron muchos criminales de guerra disfrazados de técnicos. Selene Delgado fue una supuesta chica que desapareció en los años 2000, pero se dice que en realidad fue en los 90 u 80, ya que la foto que siempre han puesto de ella se ve bastante antigua y nunca la han encontrado. Ella llamó la atención debido a que por años su foto y nombre se ha mencionado en servicio a la comunidad en Canal 5, asustando a muchos niños de su época, quedando como una leyenda urbana de México. Se dice que la chica original fue asesinada de tal forma que su rostro quedó irreconocible, o que en realidad ella nunca existió y su foto fue puesta para representar a gran parte de la población femenina que desaparece, ya que sus rasgos faciales son los de una chica promedio. Hace tiempo, un canal llamado Florecita Dream sacó un video en el que explicaba la hipótesis del patrón cinético, diciendo que su rostro fue creado artificialmente y que simula ser una cara humana para que nosotros generemos estímulos supernormales. A lo largo de la historia, han habido ídolos y músicos latinoamericanos que fueron importantes para los jóvenes, pero que lamentablemente fallecieron y conmocionaron a la gente. Un ejemplo de esto es la muerte de Jenny Rivera, quien murió en un accidente en avión hace 7 años, o Ricky Espinosa, quien murió por una caída desde un 5º piso en el 2002, o Selena Quintanilla, quien fue asesinada por la líder de su club de fans. Obvio hay más ejemplos. En reuniones familiares como cumpleaños o fiestas de Año Nuevo, siempre estará ese tío que pone esta canción, la cual tiene un trasfondo triste y trágico, algo extraño cuando vemos a los niños pendejear o bailar alegremente con la canción de fondo. Trata sobre una niña normal de 12 años que fue a la escuela y nunca más regresó a su casa, siendo encontrada muerta y golpeada brutalmente. Se dice que fue inspirada en el caso de Candela Rodríguez, pero esto se desmiente porque la canción es más antigua. Fue inspirada en un caso que ocurrió en el barrio José C. Paz, donde viven los miembros de la agrupación Marilyn. En las elecciones en los años 70, en Colombia, había ganado Misael Pastrana Borrero. Fue bastante polémico porque hubieron muchas acusaciones de fraude electoral a favor de los otros candidatos, cosa que nunca se resolvió. Hay miles de mexicanos que afirman que AMLO asesinó a su hermano cuando tenía entre 10 y 15 años, Ramón José. Se dice que ambos se encontraban en el negocio familiar hasta que comenzaron a discutir como típicos hermanos, hasta que AMLO tomó un arma para intentar asustarlo pero le terminó disparando. No se sabe si fue intencional. Los diarios de esa época simplemente escribieron que fue un lamentable accidente. La Copa Mundial del Fútbol en el 78 transcurrió en Argentina, siendo este país el ganador, cosa que fue bastante polémico debido a que en ese tiempo Argentina se encontraba bajo la dictadura de Videla en la que siempre se desaparecían personas, por lo que no es descabellado pensar que hubieron acuerdos turbios detrás de eso. Uno de los partidos que más controversia causó fue el de Argentina con Perú, teniendo como resultado 6-0. Como los jugadores peruanos habían jugado flojamente y la defensa no fue muy buena, muchos acusan que hubo dinero de por medio. Videla quería utilizar el fútbol con motivos propagandísticos para que sus actos crueles y las desapariciones pasen desapercibidos. Petare es uno de los barrios más peligrosos de Venezuela y de Latinoamérica, la cantidad de asesinatos por semana supera los 30 y tiene tasas muy altas de delincuencia, está repleta de bandas criminales y tienen muchos enfrentamientos con la policía.
Es una secta ultra religiosa y secreta de México que tiene como propósito el defender la religión católica, luchar contra Satanás y traer el reino de Cristo a la tierra. Es una organización de ultraderecha fundada en los años 50, tiene características ideológicas el anticomunismo, el antisemitismo, antiliberalismo, antimasón, etc. En uno de los libros se expone que otro de sus objetivos era acabar con el comunismo en México porque atentaba contra la religión católica y los valores familiares. Muchos acusan a Shakira de estar relacionada con el satanismo y que en sus canciones y vídeos musicales hay referencias a Satanás y simbología, aunque el problema es que la mayoría de pruebas de esto son ridículas o muy rebuscadas. Se cree que ella está en una secta en donde vendió su alma y cuerpo al demonio llamado Asmodeo para obtener fama, pero no existen pruebas convincentes. Existen youtubers que son el ejemplo a seguir para muchas personas normales o gente que va comenzando con sus canales de YouTube, pero no podemos idealizar a personas que no conocemos, es por eso que hay casos de creadores de contenido de este lado del mundo que terminaron yendo a la cárcel. Les daré varios ejemplos. El playvaquero, quien maltrataba a su madre y dejó su cadáver descompuesto por varios días. Yostop, quien tenía CP en su posesión, que encima fue una violación a una menor. Rix, quien fue detenido luego de ser acusado de abuso sexual. Germán Loera, el youtuber que tenía vídeos en los que daba consejos de superación personal que terminó siendo líder de una banda de secuestradores, secuestrando a una abogada y pidiendo un rescate, etc. Fue el gobernador de Nuevo León, México. Fue bastante polémico por varias controversias que ha tenido a lo largo de su carrera, como por ejemplo, su encarcelamiento por delitos patrimoniales, su vinculación con la Operación Tornado, o abuso de funciones. Tuvieron casos de corrupción relacionados a él, como la vez que se desviaron más de 3 millones de pesos en el caso Kia. El metro es un sistema de transporte público en México, una gran cantidad de personas han mencionado haber sido testigos de una presencia paranormal en el metro, hay varios mitos o leyendas sobre fantasmas específicos que se pueden encontrar. Ejemplos de estos son el niño en la estación Pantitlán, la mujer sonriente, el ingeniero de la estación Potrero o la niña de Terminal Aérea. LOLCOW se traduce literalmente al español como vaca de risas, personas públicas que nadie se toma en serio y simplemente son relevantes para dar risa involuntariamente, muchos conocemos a Chris Chan, un gran ejemplo de esto. En Latinoamérica hay varios LOLCOWs, como Juli 3P, Aimepe 3, Dumentío, Otalker, Flor Amargo y muchos TikTokers rancios, aquí les estoy dejando un iceberg sobre las LOLCOWs y algunas polémicas bien autistas. Es un concurso en Colombia que ha causado indignación por parte de la gente, es polémico porque está hecho para atraer pedófilos, ya que allí se ponen a niñas a concursar modelando en tanga y brasier frente a un escenario lleno de gente. Fue un fenómeno que ocurrió hace varios siglos en Bogotá y que provocó una histeria colectiva, en el que se escuchó un sonido insoportable de origen desconocido por varios minutos, aparte de que se sentía un fuerte olor a azufre que duró varios días. En ese tiempo, los pueblerinos creyeron que eso fue un signo de que el diablo se iba a manifestar y que se venía el fin del mundo. Hasta ahora no hay una explicación oficial en la que todos estén de acuerdo, teniendo varias explicaciones, como la erupción de un volcán o el paso de un meteoroide al centro. Nivel 3. Hace tiempo, varias celebridades de Televisa afirmaron que existe una especie de catálogo o redes de prostitución que incluye a las trabajadoras, sin ellas saberlo y sin importar si son menores de edad, viviendo situaciones de acoso sexual o teniendo que tener relaciones con personas importantes para poder tener fama. Kate del Castillo fue la que comenzó diciendo que durante la grabación de Muchachitas, la habían invitado a una cena con unos señores que ella no conocía para estar de adorno, luego más personas famosas que trabajaron en Televisa hablaron del tema. En Colombia han habido bastantes asesinatos a gente importante, como por ejemplo, Rafael Uribe, herido de muerte en una plaza. Rodrigo Lara Bonilla, a quien lo mataron en su carro. Luis Carlos Galán, falleció por los balazos antes de dar un discurso en un evento público.
Álvaro Gómez, hay distintas versiones de su muerte, involucrando al gobierno, militares o narcotraficantes. Jaime Garzón, quien fue emboscado por sicarios en Bogotá. Guillermo Gaviria, a quien secuestraron y mataron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Si somos personas que de vez en cuando vemos las noticias, podemos notar mucho amarillismo, cuando se resaltan los hechos más llamativos para tener más atención, llegando lamentablemente a colocar en las portadas imágenes o vídeos de los cadáveres de las víctimas, sin importarles la familia o amigos de este. Aquí les estoy dejando algunos ejemplos bien tercermundistas, aunque censurados. En el 95 en Argentina, se cree que en una madrugada la señal fue hackeada, se estaba reproduciendo una película hasta que la pantalla se volvió de color negro y apareció un texto que decía Argentina lo soñó, ¿no? Se dice que está relacionado con el atentado terrorista a la AMIA un año atrás. La mayoría dice que la supuesta grabación es falsa. Durante la dictadura de Videla, se dice oficialmente que el gobierno desapareció a unas 30.000 personas que se oponían contra el Estado, se cree que en realidad esa cifra es falsa y que en realidad fueron menos de 9.000, aparte de que las personas desaparecidas eran delincuentes. Hace tiempo, Luis Labraña, un exmontonero, mencionó en una entrevista que habían inventado esa cifra para fines económicos, como ayuda financiera por parte de países extranjeros como Países Bajos o Inglaterra. A partir de 2017, se creó la ley para decir obligatoriamente que fueron 30.000 desaparecidos. A principios de 2019, muchos venezolanos fueron testigos de un destello en el cielo en una noche, se trataba de un meteorito que cayó en Valencia y provocó incendios. Él fue un antiguo piloto automovilístico argentino que murió en el 95, siendo conocido como el hijo de un expresidente. Su causa de fallecimiento fue un accidente que tuvo en avión, cosa que provocó sospechas debido a que él era un profesional y se desconocen las circunstancias por las que el avión estrelló, siendo uno de los más modernos y el día era perfecto para pilotear. Se dice que en realidad se trató de un atentado criminal, ya que el cadáver supuestamente tenía un hoyo de bala y tempranamente el avión fue destruido y vendido, aparte de que antes de eso tenía perforaciones y daños que solo pueden ser provocados por armas de fuego. Fue un policía y actor venezolano que fue asesinado por heridas de arma en la Operación Gedeón, también conocida como la masacre de El Junquito. Fue un operativo en el que las autoridades mató, arrestó e hirió a varios integrantes de su equipo, ya que Óscar Pérez era líder de la disidencia militar que estaba en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Con eso es obvio saber que hay cosas que el gobierno oculta sobre él, ya que su cadáver nunca fue entregado a su familia y fue forzosamente enterrado por el Estado. Muchos creen que los tiroteos en escuelas son cosas que solamente ocurren en países como Estados Unidos, pero en Latinoamérica han habido varios casos. El ejemplo más conocido es la masacre de Monterrey, cuando un joven mexicano que era miembro de Ispachan le disparó a sus compañeros de clases para luego suicidarse. También es conocida la masacre de Carmen de Patagonés, en el que un chico argentino en media clase comenzó a disparar al azar, y en Brasil han habido varios tiroteos en escuelas. Es un supuesto grupo creado en los 90 en Venezuela, antes de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en ese entonces, está dedicado al narcotráfico, traficando cosas como combustible, armas o cocaína. El gobierno de Maduro está involucrando, estando el presidente junto a oficiales militares, como la FARC. Comenzó a tener ese nombre luego de que 2 miembros de la GNB fueran arrestados tras ser acusados de contrabando de drogas, ya que ellos en sus hombros tenían una insignia de un sol. En el 85 ocurrió un devastador terremoto en México que duró unos 5 minutos y dejó a más de 6.000 personas muertas, aparte de que derrumbó a cientos de edificios y hogares. Como dato, hay varios testimonios y vídeos en los que se captan seres paranormales. Un ejemplo de esto es el mito de Monchito, un niño que quedó atrapado entre los escombros de un edificio y al morir se quedó como un fantasma.
32 años después, en 2017, hubo otro terremoto en México en el que se destruyeron muchas viviendas y murieron bastantes personas. Dato que sorprendió a la gente es que la tragedia ocurrió el mismo día 19 de septiembre. Es un mito parecido a la maldición de Tutankamón pero sudamericano, la cual consiste en que cualquiera que molestara la tumba del difunto, moriría en un plazo de tiempo corto. En 2010, Chávez ordenó que el cadáver de Simón Bolívar sea desenterrado con el fin de demostrar que no murió de tuberculosis y que en realidad fue envenenado con arsénico. A partir de eso, se cree que comenzó una maldición ya que muchos que participaron en el desentierro empezaron a morir en distintas circunstancias, entre ellos, Hugo Chávez. Muchos de aquí conoceremos esta telenovela mexicana, ya que es de las más populares a pesar de lo mala que es, aparte de que varios de sus episodios fueron basados en tragedias reales. Hubo uno que causó la indignación de la gente, el cual se llamaba Adiós Inocencia, el cual se basó en una tragedia en el 2012 en el que un grupo religioso de niñas acamparon en un parque, pero unos delincuentes armados entraron a atacar y violaron a dos de las jóvenes. Los padres de las víctimas hicieron sus quejas y expresaron lo irrespetuoso que es por parte de Televisa, por lo que decidieron no transmitirlo. Solo existe un teaser y se cree que fue transmitido solo una vez. Hace tiempo se han filtrado los audios del presidente de Perú, Martín Vizcarra, planeando y coordinando su defensa ante el caso de Ricardo Cisneros junto a sus funcionarios. Con el pasar de los días estuvieron saliendo más. En los audios se les escuchan hablar sobre cómo intentan ocultar las visitas que había hecho Cisneros al Palacio del Gobierno en plena pandemia, aparte de que se comenzó una investigación con los supuestos contratos que había firmado Cisneros y las irregularidades que estos tenían. Fue el primer asesino serial de Venezuela y es uno de los peores que tuvo, ya que asesinó y comió a aproximadamente 40 hombres, los cuales eran trabajadores o deportistas, durante los años 98 hasta el 2000. Era un vagabundo que cazaba a sus víctimas, golpeándolas con un tubo en la cabeza para luego desmembrarlas para cocinarlas y comérselas, enterrando los restos. Fue arrestado luego de que se encontraran los restos de unos jóvenes en una zona cerca de la casa de Dorángel. Las autoridades entraron a su vivienda y descubrieron recipientes con carne humana y varias cabezas. Actualmente se encuentra aislado. Es normal ver a niños por la calle vendiendo cosas, normalmente vendiendo dulces. Muchos teorizan que esos niños siempre terminan siendo víctimas de trata de personas. Un ejemplo de esto es el caso de un tal Alexander Díaz Muñoz, un tipo de 19 años que junto a su primo y amigos de su edad, extorsionaba a los niños que vendían golosinas en una plaza con que ellos le paguen a cambio de poder seguir vendiendo en el lugar, u obligaba a las niñas a tener relaciones con él. Las personas que venden empanadas preparadas con carne humana son una historia de terror bastante común de escuchar, pero no es extraño pensar que en la vida real hubo un caso así. En Argentina ocurrió un caso parecido hace 25 años, en el que los presos de la cárcel Sierra Chica comenzaron un motín en el que asesinaron a 8 presos. Para borrar la evidencia decidieron cocinarlos en los hornos de allí y luego removieron algunas partes para hacer relleno de empanadas y alimentar a algunos rehenes. Es una ciudad ubicada en México, es bastante temida debido a que es de las más peligrosas del país. Es normal que en las calles haya bastante violencia y desaparezcan personas todos los días. Es conocida por las cientos de mujeres que son brutalmente asesinadas desde los años 90, ya que los asesinos nunca fueron identificados. También es conocida por la gran cantidad de tráfico de drogas, de allí nació la organización criminal llamada Cartel de Juárez. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, Chile le había declarado la guerra a Japón. Posiblemente el presidente de aquel entonces había ordenado eso porque se encontraba presionado por el extranjero, aunque luego en los años 50 se restablecieron relaciones diplomáticas entre los dos países. Fue un comercial mexicano que pasaban a cualquier hora, en la que ponían fotos de personas desaparecidas junto a contactos por si las encontrabas. Es conocido por el caso de Selene Delgado.
Muchos niños de esa época mencionan que siempre esos comerciales les daba miedo por el aura deprimente u oscura que este tenía, aparte de que habían fotos que colocaban pero que tenían muy mala calidad y hacía los rostros irreconocibles, y posiblemente esas personas nunca fueron encontradas. Se cree que la gente desaparecida en realidad era inventada. Juan Domingo Perón fue un presidente y dictador de Argentina que falleció en el 74, pero 13 años después alguien abrió su tumba para robar sus manos. Hasta la fecha nadie sabe quién fue ni tampoco se conoce el motivo de por qué lo hizo. Nivel 4. Colonia Dignidad fue un establecimiento o lugar en Chile que fue creado por colonos nazis en los 60s, fue utilizado también por la policía secreta chilena, llamada DINA. Allí se cometía tortura, pederastía, esclavitud, secuestros y asesinatos, principalmente a personas que se oponían a la dictadura de Pinochet que el gobierno desaparecía. Normalmente las víctimas de Colonia Dignidad eran mujeres o niños secuestrados. El fundador fue Paul Schaffer, un paramédico y militar alemán que huyó a Chile luego de muchas denuncias por abuso sexual a menores, aunque al final fue atrapado y murió en la cárcel. Puede que existan lugares más contaminados que Latinoamérica, como India o China, pero aún así sigue siendo un problema. Uno de los más graves es la contaminación del aire, que cada vez está aumentando. Mapuche se les dice a los indígenas que viven en zonas de Chile y Argentina, los cuales han entrado en conflicto con el Estado y se organizan para reclamar por sus derechos, principalmente reclaman por la recuperación de sus territorios y el respeto por su cultura, ya que todo comenzó cuando el ejército de Chile asesinó a muchos indígenas y los expulsó de sus tierras para vendérselas a colonos extranjeros, luego el Estado quiso compensarlo entregándole títulos de merced a las comunidades restantes de mapuches, pero ellos terminaron perdiendo. La ley que más les ha afectado fue la ley antiterrorista. Arauca es un territorio perteneciente a Chile. Los españoles y los mapuches de esa zona tuvieron una guerra que aproximadamente un siglo, ya que ellos no querían ser prisioneros de los europeos, resultando en los indígenas siendo ganadores cuando el ejército español se encontraba en malas condiciones. Está situada en la Ciudad de México, hay bastantes muñecas rotas y de distintos diseños por toda la isla. Cuenta la leyenda que en los años 70, un hombre llamado Julián Santana, había escuchado de una niña que había muerto ahogada en la zona en donde vivía, así que quería alejar a su espíritu colocando muñecas, aunque décadas después terminó falleciendo de un paro cardíaco. Se cree que las muñecas están malditas y se siente un aura oscura en el lugar, aunque sigue siendo un destino turístico bastante desesperado. No hay mucha explicación para se dice que en el templo cristiano chileno se encuentran corazones humanos que fueron removidos de personas importantes en la historia de Chile, esto se menciona en un video periodístico. En 2019, muchos chilenos salieron a protestar cuando el gobierno aumentó el precio de las tarifas del metro de la capital, y el problema se hizo grave cuando la violencia se hizo presente, ya que hubieron policías que asesinaron e hirieron a bastantes personas que protestaban. Uno de esos días, grupos de gente, los cuales la mayoría eran estudiantes de secundaria o universidad, hicieron una evasión masiva en el metro como forma de protesta. Fue un asesino de Argentina que tiene una apariencia bastante llamativa, siendo apodado Petiso Orejudo porque tenía una baja estatura y unas orejas muy grandes. Su nombre real era Cayetano Santos Godino. A la hora de cometer sus crímenes, tenía tan solo 9 años y estuvo activo durante principios de 1900, sus víctimas fueron 4 niños, a quienes engañaba para llevarlos con él y los estrangulaba. Intentó matar a otros 7 niños y bebés. Muchos de aquí sabemos que en Latinoamérica es bastante difícil conseguir trabajo, aparte de que los afortunados que consiguen son explotados para tener un sueldo bajo. No es sorpresa para nadie que en América Latina las tasas de desempleo sean bastante altas, y con el virus estuvo subiendo más. Según informes, los países más afectados son Costa Rica, Brasil, Chile, México y Colombia.
Ella fue una cantante mexicana bastante popular que fue asesinada por la líder de su club de fans en el 95. Años después, quisieron crear una película dedicada a ella, para eso buscaron a chicas que tuvieran parecido físico con ella, encontraron a una llamada Jennifer López. Aunque también resaltó una chica llamada Gloria de la Cruz, su parecido con la cantante fallecida sorprendió a muchos. Días después, ella misteriosamente fue encontrada muerta, sus restos se encontraban en un basurero y al parecer había sido quemada. Muchos señalan sucesos paranormales sucedidos en programas de televisión de Latinoamérica, los casos son bastantes, desde supuestos fantasmas que se captan a lo lejos, posesiones de demonios en vivo u objetos que misteriosamente se mueven solos. Son misteriosos túneles, pasajes o laberintos ubicados en Cusco, Perú. Chincana se traduce en el quechua como lugar donde uno se pierde. Se afirma que fueron construidas en la antigüedad por las civilizaciones incas, aunque otros dicen que fueron hechas por otra civilización desconocida. También se menciona que construyeron el lugar para realizar rituales sagrados. Muchos afirman que hubieron personas que se adentraron a los túneles, pero que nunca más salieron de allí. Puede que muchos piensen que el rumor de que el presidente de México es zoofílico es un meme nomás, pero en realidad surgió de un libro titulado Los crímenes ocultos de López Obrador, el cual mencionó que AMLO mantuvo relaciones con Cánica, la yegua de su tío Lucio. No se sabe si es real, pero muchos afirman que sí lo es, y que el gobierno mexicano estuvo silenciando a los testigos o gente involucrada a ese caso. Es una película brasileña y erótica que por un tiempo fue ilegal, fue grabada en los años 80. Fue bastante controversial porque allí se mostró a una celebridad para infantes de Brasil llamada Xuxa Meneghel, donde tenía un encuentro sexual con un niño de 12 años. Ella ordenó que Cinearte no volviese a distribuir la película y que las cintas ya existentes se retiraran de todo el país, pagando sumas de dinero todos los meses. Existe bastante material perdido de Latinoamérica, como doblajes perdidos, películas, música, animaciones, audios, etc. Aquí les estoy dejando una lista de los media tercermundista de contenido sensible. Hace 3 años, muchos usuarios de Twitter han relatado que en algún momento de sus infancias, se encontraron a la mascota de los cheetos para luego desaparecer rápidamente. Lo más destacable fue la cantidad de usuarios que mencionaron haberlo visto en Kidzania. Obviamente era una persona con una botarga de tigre, aunque lo espeluznante fue que no se trataba de una atracción del lugar porque los encargados de allí dijeron que nunca contrataron a alguien disfrazado de Chester Cheetos. Hungry Bitches es una película brasileña que es conocida como Dos chicas, una copa, se volvió popular debido a lo asquerosa que es. Es de corte erótico y coprofílico, en el que las chicas defecan en una copa y comienzan a comerse la caca mientras mantienen relaciones sexuales. Tenancingo es un municipio ubicado en el estado de Tlaxcala, México. Es uno de los lugares en donde más se prostituyen forzosamente a personas o se venden que sean esclavos sexuales. Según los propios pobladores, la trata de blancas es un negocio que se maneja a nivel municipal. El gobierno ha clausurado aproximadamente 264 establecimientos dedicados a la trata de mujeres, y mínimo el 10% de toda la población está dedicada a estos negocios. En Brasilia, se condenaron a 3 caníbales, los cuales eran un hombre junto a su esposa y su amante. Formaban parte de una secta llamada Cartel, por lo que descuartizaron y comieron a una chica de 17 años como forma de sacrificio. Aunque se cree que fueron más mujeres, sus objetivos eran purificar el mundo y controlar la natalidad. Ellos utilizaban la carne de sus víctimas para preparar comida como empanadas u otros platillos brasileños para venderlas en Garanhuns, la localidad en donde vivían. En países extranjeros como Japón o Estados Unidos, los escarabajos de Bolivia tienen un valor de aproximadamente $7.000, por lo que muchos peruanos o japoneses viajan al país para atraparlos de forma ilegal para así venderlos.